del sector obrero, sino que hay también mujeres del mundo de la cultura, tal, y se va dando un cambio a una situación que se cortó radicalmente otra vez cuando Franco ganó la guerra y volvimos otra vez a dar el salto en el túnel del tiempo y a retroceder lo mucho que se había podido avanzar en los tiempos de la República, ¿no? A partir del tiempo comienza la etapa madura del franquismo, las mujeres cumplen un papel fundamental por un lado, desde dentro de las cárceles a las que habían cogido, fusilaron, no se han contabilizado el número de mujeres que fueron fusiladas, muchas de ellas pues no se supo, apenas se ha sabido qué es lo que pasó con ellas, muchas se incorporaron también a la guerrilla, sin embargo apenas conocemos nombres de mujeres guerrilleras. Si vemos los libros que se han publicado son sobre la guerrilla y los guerrilleros, como si las mujeres no existían, y hoy sabemos y tenemos constancia que muchas de ellas estuvieron allí, murieron en la guerrilla o fueron detenidas y fusiladas posteriormente o sometidas a todo tipo de vejaciones, ¿no? Pero sin embargo en la historia prácticamente no aparecen y apenas conocemos su nombre, ¿no? Hicieron una resistencia permanente dentro y fuera de las cárceles, organizando el apoyo desde fuera, apoyando por un lado con los hombres en las cárceles, en los casos que ellas se hubieran quedado fuera, organizaban el apoyo, la resistencia, el que se sintieran manteniendo sus casas y prestándole el apoyo a ellos para que supieran que fuera, la seguían respaldando, ¿no? Y desde dentro, pues otras muchas mujeres, ¿no? Yo cito algunas así, ¿no? Como, por ejemplo, Manuelita del Arco, que es la mujer que estuvo más tiempo de forma ininterrumpida en la cárcel, estuvo casi 18 años. Matilde Landa, que fue a la que Dolores Ibarruri encargó organizar el partido. Estuvo 3 meses detenida junto a Josefina María Villa, la detuvieron el día que cumplía 21 años, el día de su cumpleaños. Estuvieron 3 meses en gobernación, siendo machacadas absolutamente, y posteriormente pasaron sus temporadas largas en la cárcel. Juana Doña, a la que también tuve el gran honor no solo de conocerla, sino de que ella me considerara su amiga, y es la última mujer condenada a muerte, que además tiene una historia muy curiosa, porque ella la condenaron a muerte por un hecho real. Ella puso un pequeño petardo delante de una embajada y bueno, la detuvieron y la condenaron a muerte, pero tenía una familia muy cohesionada afuera, muy valiente, se empezaron a movilizar y fue Evita Perón la que, con una medida demagógica y tal, pero hizo la petición aquí, la solicitud, y le condonaron la pena de muerte por intervención de Evita Perón, pero fue fundamentalmente porque su familia no la dejó sola en ningún momento, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer, tenemos pendiente el reconocimiento a muchas mujeres, porque la generación de mujeres mayores que han tenido la posibilidad de ver la democracia, se han hecho una serie de homenajes, pero las mujeres de la época más dura, las que estuvieron en los años 40 y 50, viviendo las peores épocas, esa nunca se le ha hecho ese homenaje, ¿no? Entonces creo que es un tema pendiente que en algún momento habría que recopilar los datos y la información y hacérselo, porque parece en la historia como si no hubieran existido nunca, ¿no? Y contaba cosas de estas, del apoyo, cómo lo hacían. Leí el otro día de historia de mujeres implicadas en eso, ¿no? Que para prestar el apoyo a los presos políticos, lo que hacían era, el quien tenía el mismo apellido, pues iban a visitarlo como si fuera su familia, pero a lo mejor el mismo apellido era gente que venía desde Asturias a la cárcel de Jaén a visitar a gente que coincidía con su apellido, ¿no? Y contaban que el viaje tenían que hacerlo con lo puesto y una braga en el bolsillo, porque si los detenía la policía no podía parecer que iban de viaje, con lo cual llevaban un repuesto de braga en el bolsillo, era el único equipaje que podían hacer. Estoy hablando en los años 50, hacer el viaje, 50-60, desde Oviedo, como contaba el caso, hasta Jaén, con esa situación. Entonces, son cosas que ahora nos parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que esas cosas no han existido, pero esas mujeres siguen estando vivas y siguen intentando estar activas en la lucha política, ¿no? Es importante que qué ha pasado con esas mujeres, y hay
con las mujeres que llevaron esa lucha, y yo creo que tenemos una gravísima responsabilidad nosotros, como militantes del partido, en recuperar esa memoria y en ser conscientes de lo que está pasando, y en ningún momento nosotros admitir la idea dominante de que nosotros fuimos fruto de una transición modélica, donde encima se permiten el lujo de las dictaduras latinoamericanas, cuando han pasado han tenido que dejarlas porque se les agota ese sistema. A la hora de hacer las transiciones ponen de modelo la transición española, porque están muy contentos todas las derechas de cómo fue la transición española. El problema es que nosotros no podemos estar igual de contentos y de orgullosos, ¿no? Por lo menos reconocer lo que pasó, ¿no? Y nosotros sabemos que había dos estrategias, la que propiciaba yo me formaba parte del Partido Comunista, como muchos de los que estamos aquí, y propiciamos un modelo de transición que no fue el que posteriormente se concretó, ¿no? Nosotros estamos metidos en una estrategia de movilización social, de lucha obrera en los grandes centros industriales, y en los sitios donde no había grandes centros industriales, que como podía ser por ejemplo Granada, de donde yo procedo, pues era la construcción el motor de las movilizaciones y de las luchas, ¿no? Os recuerdo la huelga importantísima que hubo en el año 70, con una serie de muertos que nunca se ha podido contabilizar y que nunca se han constatado realmente cuánta gente murió. Una cosa es las cifras oficiales y otra las reales, pero movilizando donde había movimiento obrero, se movilizaba desde allí. En la lucha de la universidad, también la universidad que hasta ese momento seguía siendo el centro de estudio de las clases dominantes y clases medias, pero donde había, o sea, no tenía una participación, hijo de la clase obrera, íbamos un poquito a la universidad, pero sí había unas movilizaciones importantes y unas luchas importantes, y sobre todo un trabajo de conexión, y ese trabajo lo hacía fundamentalmente el Partido Comunista, ¿no? Había una presencia importante en los movimientos sociales, todo el movimiento de asociaciones de vecinos, donde había cualquier tipo de conflicto, allí estaba el Partido Comunista. El partido se infiltró bastante en los colegios profesionales, cosa que ahora es un nido de fachas prácticamente en todo. Sin embargo, hubo un trabajo importante, y los consejos generales de las distintas profesiones tenían representantes de la izquierda, y en muchos colegios profesionales provinciales pues estaban, si no digo dominados, con mucha presencia de militantes del Partido Comunista en esos colegios profesionales. Y el papel de la Iglesia en ese momento también fue bastante interesante. Una parte de la Iglesia se decantó por un cambio democrático con un componente social fuerte, y estaba también ahí presente, ¿no? Esa estrategia, que era de la que formábamos parte nosotros, pues fue derrotada frente a la otra, donde la hegemonía la llevó la socialdemocracia, fundamentalmente el PSOE, cuando no lo habíamos conocido. Es decir, yo no había conocido un militante del PSOE en los tropecientos años que llevaba en la lucha política, pero como yo, la gente no los conocía, ¿no? Ellos siguieron otra estrategia de replegarse, y bueno, pues muy digna, pero digo muy digna, como quiera ser, ¿no? Pero realmente el que luego asumiera la dirección de ese proceso de transición, pues era síntoma de una debilidad por parte nuestra, o unas presiones y unos apoyos a nivel internacional que nosotros no lo tuvimos en ningún momento, ¿no? Y fue la socialdemocracia, fue los sectores liberales del propio régimen y la democracia cristiana los que hicieron y llevaron el control de esa transición, donde se hizo controlada por y desde el poder. Con una característica, pues bueno, que seguimos sufriéndolas, ¿no? Es decir, seguimos teniendo el monarca que nos impuso don Francisco Franco, y además eso no está sometido a ningún tipo de votación. Ahora que hay las elecciones en Venezuela, las elecciones no, una consulta electoral que hay el día 15 en Venezuela,
para desbloquear el que el presidente pueda presentarse las veces que considere oportuno y, bueno, pues sí, creo que hoy, si veis el País de hoy,